Hola, bienvenidos a Matemáticas en Minutos. Hoy trabajaremos gráfica de funciones racionales utilizando derivadas. Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer un repaso de las cosas que tenemos que saber sí o sí antes de empezar a hacer una gráfica. Entonces, bueno, evaluar valores de una función, saber derivar sucesivamente, recordar los distintos tipos de derivación, calcular puntos críticos para poder encontrar posibles máximos o mínimos, calcular puntos de inflexión para ver cómo es el comportamiento de la función, para ver dónde cambia su concavidad, calcular cortes con los ejes, y saber encontrar asíntotas horizontales y verticales de la función, porque vamos a trabajar con funciones racionales en este caso. Bueno, y por último, saber trazar la gráfica. Lo primero que vamos a hacer es resolver la siguiente función. ¿Sí? En este caso trabajamos con una función racional de la forma 2x al cuadrado menos 2 sobre x al cuadrado menos 4. Entonces lo primero que vamos a buscar van a ser los puntos críticos. Entonces para eso nos tenemos que preguntar cuándo la derivada primera es igual a 0 o cuándo la derivada primera no existe. Entonces tomamos la función, como estamos trabajando con una función racional, vamos a aplicar la regla de derivación para cocientes. Entonces aplicamos la derivada de la primera por la segunda como está, menos el primero como está por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Bien, ahora lo que hacemos es analizar qué valores se repiten en ambos términos para sacarlo factor común. ¿Sí? En este caso es el 2x. Ahora operamos lo que está dentro del paréntesis y nos va a terminar quedando que la derivada de la función es menos 12x sobre x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Bien, una vez que tenemos esa derivada, lo que vamos a hacer ahora es buscar los puntos críticos. Entonces, como vamos a buscar la derivada primera igual a 0, y en este caso estamos trabajando con un cociente, nos tenemos que preguntar cuándo el numerador es igual a 0. En este caso nos preguntamos cuándo menos 12 por x es igual a 0. Entonces vamos a encontrar que es cuando x es igual a 0. Entonces, ahora cuando nosotros estamos buscando cuándo la derivada primera no existe, es preguntarnos cuándo el denominador no existe, ¿sí? O preguntarnos cuándo el denominador es igual a 0. Entonces, acá es lo mismo que preguntarnos cuándo x al cuadrado menos 4 es igual a 0, y despejando encontramos que tenemos dos posibles valores de x, que es cuando x sea 2 o cuando x sea menos 2. Bien, ahora vamos a armar los intervalos y empezar a analizar los distintos intervalos que nos quedan formados. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para poder decir si la derivada primera es menor que 0, la función va a decrecer en ese intervalo. Si la derivada primera es mayor que 0, la función va a crecer en ese intervalo. Y lo que nos va a indicar a nosotros posibles máximos o mínimos. Entonces, bueno, tomamos el primer intervalo desde menos infinito hasta menos 2. Entonces buscamos un valor en ese intervalo. Yo elegí el valor menos 3, reemplazamos la x por menos 3, operamos, ¿sí? Y nos termina quedando que el resultado va a ser 36,25 positivo. Entonces eso quiere decir que ahí en ese intervalo la función va a crecer. Entonces ahora armamos el siguiente intervalo, que es desde menos 2 hasta 0. Buscamos un valor dentro de ese intervalo. Yo tomé el valor menos 1, entonces reemplazo todas las x por menos 1, opero y calculo ese valor al final y me queda 12 novenos, que es positivo, es decir que de nuevo la función crece en ese intervalo. Eso quiere decir que en menos 2 no tenemos ni un máximo ni un mínimo. Bien, ahora continuamos. Tomamos el siguiente intervalo que va desde 0 hasta 2. ¿Sí? Entonces tomamos un valor dentro de ese intervalo, como hemos venido haciendo. En este caso tomo el 1, opero, ¿sí? Me termina quedando que es menos 12 novenos y eso es menor que 0. Es decir, que ahí la función va a decrecer. Lo que me indica esto es que en el intervalo, desde menos 2 hasta 0, la función crecía. Pero desde 0 hasta 2, la función decrece. Eso quiere decir que en el punto 0, ¿sí?, de x, vamos a tener un punto máximo, ¿sí? Entonces, bien, seguimos con el análisis. Ahora vamos a tomar intervalo desde 2 hasta infinito. Busco un valor ahí adentro. Yo tomé el valor 3, ¿sí? Operamos y nos termina quedando que es menos 36,25. De nuevo, es menor que 0, es decir que ahí la función decrece. Lo que nos está indicando es que en el punto 2, ¿sí?, no tenemos ni máximo ni mínimo, ¿sí? Bien, continuemos. Ahora lo que vamos a buscar son los puntos de inflexión. Para ello tenemos que preguntarnos cuándo la derivada segunda es igual a 0 o la derivada segunda no existe, ¿sí? Entonces, tomamos nuestra derivada, la volvemos a derivar, ¿sí? Y bueno, aplicamos de nuevo la regla del cociente,
¿sí? Y ahora lo que nos fijamos de nuevo es que en cada uno de estos términos, a ver qué se repite en cada uno. Y vemos que acá se está repitiendo el x al cuadrado menos 4 y también se está repitiendo el menos 12. Entonces eso lo sacamos factor común. Entonces nos va a quedar la siguiente expresión. Acá, ¿qué pasa? Vemos que está multiplicando x al cuadrado menos 4, pero también tenemos abajo en el denominador x cuadrado menos 4 elevado a la cuarta, ¿sí? Eso quiere decir que uno de estos 4 lo puedo simplificar con el x al cuadrado menos 4, ¿sí? Entonces, lo que nos va a quedar a nosotros es lo siguiente, ¿sí? También hicimos una operación dentro del paréntesis, lo que nos va a quedar que el numerador es menos 12 por menos 3x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 4 al cubo. Entonces ahora lo que vamos a proceder es buscar cuando la derivada segunda se hace 0. Entonces nos preguntamos de nuevo cuando el numerador se hace 0. Entonces en realidad nos estamos preguntando cuando menos 3x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Entonces al despejar vemos que ahí nos queda la raíz cuadrada de un valor negativo. Es decir que ese valor no existe, ¿sí?, en los reales. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es fijarnos cuando la derivada segunda no existe. Entonces en este caso tenemos que analizar el denominador. Es decir, preguntarnos de vuelta cuando x al cuadrado menos 4 elevado al cubo es igual a 0. En sí es preguntarnos cuando x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Y de nuevo acá nos aparecen estas mismas soluciones. Que x puede ser 2 o que x puede ser menos 2. Bien, continuemos. Ahora vamos a buscar los intervalos de concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que si la derivada segunda en algún intervalo es menor que 0, va a ser cóncava hacia abajo. Y si la derivada segunda es mayor que 0 en algún intervalo, va a ser cóncavo hacia arriba. Entonces, bueno, armemos los intervalos. El primer intervalo va a ir desde menos infinito hasta menos 2. El segundo intervalo va a ir de menos 2 a 2. Y el tercer intervalo va a ir de 2 a infinito. Entonces ahora lo que hacemos es tomar el primer intervalo, buscamos un valor dentro de ese intervalo, sustituimos la x por ese valor, operamos y vemos qué resultados nos da. Como este resultado nos dio positivo, vamos a decir que la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo, es decir, desde menos infinito hasta menos 2, la función es cóncava hacia arriba. Buscamos un valor en el menos 2, 2, ¿sí? Que en este caso yo tomé el 0 para poder trabajar sencillo. Entonces empezamos a operar y vemos que el resultado que nos da a nosotros es menos 48 sobre 64 avos. Entonces eso quiere decir que ahí nuestra función va a ser cóncava hacia abajo. Y en el tercer intervalo tomo el valor 3, sustituyo por la x, operamos de nuevo y nos queda que es 372 sobre 125 avos. Es de nuevo positivo, es decir que acá de vuelta la función es cóncava hacia arriba. Bien, analicemos un poquito más, busquemos un poco más de información para poder trabajar. Ahora busquemos síntotas horizontales y verticales. Empecemos con las síntotas verticales, es donde se hace 0 el denominador. Entonces vamos a tomar el denominador, la función, y de ahí vamos a mirar el denominador, nos vamos a preguntar dónde se hace 0 ese denominador y nos aparece que es en x igual a 2 y x igual a menos 2. Eso nos quiere decir que vamos a tener dos rectas verticales, x igual a 2 y x igual a menos 2. Ahora empecemos a buscar las síntotas horizontales. Para esto debemos analizar el grado de cada una de las funciones que están componiendo a la función f. Es decir, vamos a tomar una función que está compuesta por una función g que está en su numerador y una función h que está en el denominador. Ahora lo que hay que hacer es analizar el grado de cada una de ellas. Y arrancar diciendo que si el grado de g, es decir, el grado del numerador, es más chico que el grado del denominador, va a haber una asíntota horizontal en la recta y igual a 0. Ahora, si ambos grados son iguales, de las dos funciones son iguales, vamos a tener una asíntota horizontal, pero en el cociente de ambos coeficientes principales. Y si el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador, vamos a tener una asíntota oblicua de la forma de una recta. Entonces, en el caso que nosotros estamos trabajando, ambas funciones tienen el mismo grado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es la división entre los coeficientes principales. Es 2 dividido 1 nos va a dar 2. Eso vamos a obtener que la recta horizontal y igual a 2. Es decir, nuestra asíntota horizontal es y igual a 2. Ahora vamos a empezar a armar. Vamos a buscar un par de puntos más para armar la gráfica. Vamos a empezar a buscar el corte con el eje X. Entonces tengo que hacer f igual a 0. F de X igual a 0.
Entonces es preguntarme cuándo mi función es igual a 0. Entonces tengo que analizar cuándo el numerador es igual a 0 y ahí obtenemos que aparece en las coordenadas de x igual a 1 y x igual a menos 1. Ahora tomamos esas coordenadas y vamos a obtener lo que es en los puntos a de menos 1, 0 y b, 1, 0. Ahora busquemos los puntos de corte con el eje y, entonces hago x igual a 0, es decir, tengo que reemplazar los valores de x por 0, resuelvo esa operación y vamos a obtener que es en un medio. Entonces nos queda el punto formado c igual a 0, un medio. Ahora lo que vamos a hacer es buscar los puntos máximos y mínimos. Entonces vamos a tomar el valor que hemos encontrado como posible máximo en los puntos críticos y evaluarlo en la función, que era en 0. Entonces evaluamos y nos queda que es un medio, entonces se vuelve a repetir el punto C de coordenadas 0 es un medio. Ahora vamos a buscar los puntos de inflexión. ¿Qué pasa acá? Cuando nosotros buscamos los puntos de inflexión recién, nos daba que estaban en 2 y menos 2. Pero ¿qué pasa? En 2 y menos 2 vamos a tener una asíntota vertical. ¿Sí? Vamos a tener una asíntota vertical en cada uno de esos puntos. Entonces eso quiere decir que esos puntos de inflexión en realidad no son puntos, sino que son saltos infinitos que nos dividen entre 2 y 3 intervalos donde hay un cambio de concavidad. Bien, empecemos a graficar. Entonces lo primero que vamos a ubicar van a ser los puntos de corte con el eje X, es decir, el punto menos 1, 0 y 1, 0. Tomamos el plano cartesiano, ubicamos los puntos. Ahora vamos a pasar a ubicar lo que sería nuestro máximo, que es de coordenadas 0, 1 medio y precisamente coincide con el corte con el eje Y. Entonces lo ubicamos y ahora procedemos a ubicar las asíntotas verticales, que nosotros habíamos visto que eran x igual a 2 y x igual a menos 2, dos rectas verticales. Entonces las graficamos y ahora pasamos a ubicar nuestra asíntota horizontal, que estaba en y igual a 2. Entonces trazamos la recta y igual a 2, entonces ahora nos quedan, ya ubicamos todos los puntos importantes y también ubicamos las asíntotas. Ahora lo que hay que hacer es empezar a trabajar con los comportamientos de las concavidades que habíamos analizado en los distintos intervalos. El primer intervalo, que va desde menos infinito hasta menos 2, era cóncavo hacia arriba. Entonces nuestra gráfica, al no tocar a ninguno de los ejes, al eje de las x, no lo va a cortar, entonces queda determinado en este sector de nuestro plano. ¿Sí? Entonces esto es cóncavo hacia arriba. Ahora vamos al próximo intervalo, que era desde menos 2 hasta 2, que es cóncavo hacia abajo. Entonces lo graficamos haciendo pasar por los puntos importantes que nosotros habíamos determinado, que son los puntos de corte con el eje de las x y nuestro máximo local. Y ahora vamos al último intervalo de concavidad, que era de 2 hasta infinito, ¿sí? Que va a ser esta parte de acá. Acá de vuelta nos queda en este sector, debido a que no corta nuestro eje x, entonces se comporta por acá arriba. Entonces la gráfica que nosotros estábamos buscando es esta que tenemos acá. Bien, ahora vamos a hacer un resumen de las consideraciones que tenemos que tener al momento de graficar. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es realizar la primera derivada y buscar los puntos críticos. Esos puntos críticos va a estar donde la primera derivada sea igual a 0 o donde la primera derivada no exista. Lo mismo hacemos para buscar los puntos de inflexión. Hacemos la derivada segunda y nos preguntamos dónde la derivada segunda es igual a 0 o dónde la derivada segunda no existe. Después lo que hacemos es buscar los puntos de corte con el eje X y el eje Y. ¿Sí? Armamos los puntos máximos, mínimos y puntos de inflexión. Ubicamos los puntos máximo, mínimo y puntos de inflexión. Después ubicamos las asíntotas verticales y horizontales que hemos buscado previamente. Y después analizamos la concavidad en cada uno de los intervalos que nos había quedado formado, sujeto a todos los datos que hemos obtenido anteriormente. Y así nos queda graficada la función que estábamos tratando de armar. Bueno, espero que hayan entendido la explicación, que les haya gustado el video, ¿sí? Que me hayan podido seguir en cada una de la información que traté de brindarles. Y bueno, les deseo el mejor de los éxitos para este próximo examen o práctico que tengan que entregar. Les voy a pedir que si les gustó el video se suscriban al canal, así nos mantenemos en contacto, ¿sí? Y les mando un abrazo gigante y muchísimos éxitos.